Es oriundo de Quilpué, una localidad, una ciudad de Chile en la zona de Valparaíso. Se trata de Rafael Mendoza, es poeta, es escritor, es músico, cantante y además un alma sensible que le canta al pueblo que lo adoptó, Sintra. Allí hace mucho tiempo que Rafael Mendoza está radicado, haciendo distintas actividades laborales, pero además compartiendo su tiempo con las nuevas amistades que le ha ofrecido esta localidad del centro del departamento Unión. Con un alma noble y con ganas de compartir, nos recibió para comentarnos acerca de su historia, su trayectoria y algo muy importante. Recurrentemente es invitado a la ciudad de Quilpué para ofrecer un espectáculo en donde a su canto comprometido le da también prosa y poesía para acompañarlo. Conozcamos a Rafael Mendoza. Me tiembla la mano, se nublan mis ojos, se quiebra mi voz, recordándote. Provengo de Quilpué, nací en Quilpué, 176.000 habitantes tiene esa ciudad. Y desde el año pasado me empecé a relacionar con el centro cultural más importante que hay ahí, que aglutina a todos los artistas ahí de la zona. Y ellos me han invitado para diferentes actividades. Y una de esas es ahora en agosto, una peña en el Teatro Municipal de la ciudad, en donde tengo que hacer mi participación. ¿Y tu participación en qué consiste? ¿Cuál es el género que estás trabajando actualmente desde el punto de vista musical? Desde mediados de los años 80 hice un cambio yo en lo que yo componía, vamos a hablar del lado musical, bueno, y también literario. Y me empecé a preocupar de lo contingente, de lo social, de lo identitario, de lo étnico. Y en relación a esas cosas escribo en cuanto a la literatura se refiere y en cuanto a la música compongo textos relacionados con esos temas. ¿A ritmo de qué? ¿Con qué tipo de ritmo? ¿Cuál es, digamos, desde el punto de vista de lo musical que más te gusta, ¿no? Bueno, obviamente que tienen que ser acompañados por ritmos del continente, ¿no? Guaynos, ritmos algunos argentinos, ritmos algunos chilenos. No cuecas, porque yo soy un poquito reacio con la cueca, que es el baile nacional chileno. Nada más porque deriva de la zamacueca, que era un baile de salón de los españoles, ¿viste? Entonces yo por ahí soy reacio al baile nacional. Pero sí me gustan los otros ritmos zonales que hay, ¿viste? Como pasa acá en la Argentina, por ejemplo, ¿viste? Que está el chamamé, está la samba, la chamarrita. Y bueno, allá también hay diferentes ritmos que no son oficiales y tomo esos ritmos. En el norte también está sonando como suenan acá los carnavalitos, qué sé yo. Entonces podés tomar esa música que es denominada música andina. Y en esos ritmos yo trabajo los textos. Recientemente has estado también en Chile, tengo entendido, el año anterior, ¿no? El año anterior fui llamado a cerrar el evento de la conmemoración, si se puede decir así, o la recordación del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Y fui invitado a cerrar el evento, ¿no? Estaban presentes todas las autoridades de la ciudad, ahí en Quilpué, en la base aeronaval del Belloto, que estaba a 4 cuadras de donde yo vivía, en donde se apresó gente, se torturó gente, se asesinó gente y se llevó gente para lanzarla al mar, aprovechando que tenían, ¿no?, los aviones y el mar muy cerquita. El mar estaba más o menos 20 kilómetros de donde yo vivo, de donde estaba esa fuerza aérea. Ahí fue el evento, el primero. Y el segundo fue ahora en febrero, fui a cerrar en el Centro Cultural de Valparaíso, ex cárcel de Valparaíso, un evento de los ex prisioneros y prisioneras políticas, ¿no? Fui invitado, como te digo, a eso, a cerrar el evento. Cuando hablábamos con Rafael nos daba cuenta sobre
el gran debate que en su momento tuvo sobre su propia vida, sobre su propia existencia, entendiendo de que fue una tarea muy ímproba la de buscar su propia identidad. Él proviene del pueblo mapuche y, sin embargo, fue criado en una cultura occidental y cristiana, nada que ver con los valores que tenían en realidad aquellos pueblos originarios de América. Esto a él le implicó muchas cosas, una búsqueda importante de autoconocimiento y también la sensibilidad necesaria para luego transmitírselo a la gente. Seguimos escuchando la voz de este gran vecino. Básicamente yo desde niño quise escribir porque mi mamá me leía cuestiones de Amado Nervo, de Gabriela Mistral, que era la que más me leía, de Rabindranath Tagore, de Rubén Darío. Entonces ya tenía un cuadernito con toda clase de poemas y poesía y me leía esas cosas. Y yo quería escribir eso. Pero como yo estaba creciendo en un medio, como crecimos todos, ¿viste? Escuchando la radio en ese momento, después vino la tele. Y yo creía que hacer canciones de amor era lo máximo, ¿entendés? Porque eso era lo que sonaba en la radio. Escribir poemas de amor era lo máximo. Leía Neruda y todas esas cosas, muchas cosas de amor y cosas. Todavía no había leído el Canto General, por ejemplo, ¿no? Entonces yo escribía en esa línea, ¿viste? Pero después me fui dando cuenta, precisamente cuando tengo un golpe identitario, ya viviendo acá en Córdoba, empiezo a cambiar el tema. De Neruda yo estoy una vez en un encuentro de escritores en Los Reartes, estuve leyendo un texto y un grupo de personas dijo, dice Neruda. Y eso a mí me molestó, ¿viste? Porque me parecía que uno estaba despegado de Neruda, porque Neruda para mí ha sido una persona muy europeizada. Pablo de Roca, un escritor bien contundente que había en Chile, que se suicidó. Ese era ya más identitario, ya tenía una identidad, él ya más de acá, ¿no? Entonces, todas esas cosas yo fui viendo, ¿viste? Para ir virando en lo que yo escribía. No, has repetido varias veces la palabra identitario, identidad. Bueno, dijiste un golpe identitario que tuviste. ¿Qué tiene que ver esto en tu vida, digamos? Porque tiene que ver también con tu origen, con tu pueblo, con tu familia. ¿A qué te referís con identidad? Bueno, el chileno, y aquí nos vamos a acordar de Malvinas, el chileno se considera los ingleses del sur. Y esa mente es la que tenía uno, ¿viste? ¿No? Los ingleses del sur. Y que éramos pulentos, que éramos capos. El chileno en general se siente incluso superior al argentino. Y no hay por dónde, ¿viste? Entonces yo vine chileno crudo, como yo digo, chileno crudo. Y acá cuando me fui relacionando con personas, con intelectuales, con escritores de acá que son mucho más desarrollados que los escritores que yo conocía allá, que éramos todos del mismo montón, romanticones y toda esa cosa. No estoy en contra de eso, ¿no? O sea, hace falta que escribas de repente un temita de amor, que es una cancioncita de amor, sí, pero más enriquecida, no así tan comercial. Y ahí fui virando. Y una vez que fui a Bolivia, desde acá, tuve un gran golpe identitario porque vi a las mujeres del mercado de Potosí, por ejemplo, hablando en quechua. Otros hablando en aymara, y yo no entendía absolutamente nada. Y me sentí muy mal porque dije, ¿qué soy yo? Estos son países vecinos y no los entiendo. En ese momento que estoy mirando a estas mujeres llega un cura español, neto español, y las reta a ellas, porque estaban poniendo deidades quechua a la venta ahí, que sacaran inmediatamente las deidades quechua de ahí. Y me dio una bronca bárbara, dije, yo no puedo ser como este tipo, dije yo. Me dio una bronca bárbara, viejo. Así que llegué de vuelta acá, me metí a la biblioteca de la escuela que hay acá y me saqué 14 libros relacionados todo con Latinoamérica para ver quién era yo realmente. En la continuidad del diálogo con Rafael Mendoza nos comentaba sobre cómo llegó a Cintra y qué implicaba para él, luego de experimentar algunos cambios en su forma de pensar,
reconocer nuevamente a su mamá. Después de haber leído tantas cosas, terminando en ese trabajo de la Facultad de Antropología de la Universidad de Chile, donde define cómo es el chileno, que se constituye de 3 sangres: sangre española, sangre europea y un chorrito de sangre afro. Cuando ese individuo crece, según la cantidad de sangre que tenga en sus venas, ¿Cómo era el de sangre europea? sí, si es sangre española se va a inclinar a lo europeo. Sí. Si es mayormente, su caudal de sangre es mayormente indígena, mapuche, se va a inclinar a lo indígena. Obviamente que nunca se va a inclinar mucho al afro porque es muy poquita la influencia de la sangre afro que hay. De hecho son discriminados con los negros y bueno, y con los mapuches. Entonces yo ya estaba claro, yo sentía esa inclinación a identificarme con el ser continental original porque tenía un caudal de sangre mayor. Incluso tengo la sangre que tiene mayoritariamente los mapuches, ¿no? Cero positivo. Y la misma sangre. Crecí con mapuches. Cuando ya estaba claro, yo fui a ver a mi madre, qué sé yo, la visita que uno hace. Y me sorprendió verla que tenía cara de india. O sea, yo nunca la había visto con cara de india, ¿no? Y me sorprendió. Entonces dije, claro, nosotros somos mestizos. Y me acordé de mi abuelita era mestiza, parece de primer nivel, ¿viste? El primer mestizaje. Era bajita, carita redonda, muy morenita, el pelo bien liso. Típica mapuchita, ella era típica mapuchita, pero era mestiza. Es decir, que en una etapa de tu vida ya grande tuviste que dejar atrás toda esa cultura, esa educación que te habían dado en los primeros años, sí, para poder recuperar la que realmente te importa en la vida. Recuperar el ser, lo que uno es realmente, para poder posicionarte, porque si no uno hubiese sido uno más de las masas manipuladas que hay, viste, que manipuladas por los medios, manipuladas por la radio, manipuladas por los políticos, manipuladas por los intelectuales que no están identificados con el continente. Yo creo que el éxito de la colonización se debió también muchísimo a los intelectuales, porque todos empezaron a escribir como los españoles, como los europeos, qué sé yo. De hecho yo no participo en ningún conjunto porque están esperando un trabajo que tenga una tonalidad europea, ¿viste? Porque te miran así. Esas son las discusiones que tengo con la ex secretaria, ex tesorera de la SADE de Villa María. Y luego una vez vino un amigo acá a verme, un hermano del que me trajo acá, me fue a ver a Córdoba, estaba viviendo en Córdoba. Y bueno, y cuando llamaron a la puerta salgo y abro y veo un indio, hermano, lo veo indio, a mi amigo de la infancia. Pelo largo, ¿viste? Bien cara de indio, ese no tenía cómo negar, ¿no? Y entonces así yo fui despertando a lo que yo era, ¿viste? Y a posicionarme. Y respecto a eso también vos tenés que posicionar tu escritura, tu música, tu pensamiento, se posiciona todo. El espíritu de cofradía, de confraternidad que puede darse en cualquier bar, en cualquier boliche, en cualquier lugar de encuentro entre amigos, es algo que le impactó muchísimo a Rafael Mendoza al conocer a la Argentina. No solamente estuvo en Sintra, sino en Córdoba y en otras ciudades, pero termina radicándose en Sintra. Y Rafael nos decía sobre esto de la intensidad del diálogo que hay entre los argentinos, lo decía de esta forma. Bueno, yo vine en Sintra la primera vez en el 87. En el 87 me encontré con unos amigos chilenos allá en Córdoba, que estaban laburando acá haciendo un barrio, que había iniciado el intendente Zoilo González. Y bueno, me encontraron en Córdoba. Yo no quise venir la primera vez y la segunda vez me vine con ellos. Aquí rápidamente el muchacho que me trajo me promovió, que yo era guitarrero, qué sé yo, y acá les gusta la guitarra, al cordobés les gusta la guitarra más que en otras provincias, ¿no? Entonces, bueno, le dije, no, viejo, le dije, ¿para qué empezaste con ese tema? Entonces me dice, dale, vayamos, y fuimos a un bar que había acá, ¿viste? Y se empezó a juntar la gente. Así que después fuimos al club y ahí se empezaba a juntar la gente, qué sé yo, habían varios bares en ese tiempo. Éramos más borrachos en ese tiempo, ahora ya no somos tantos. y aparte que no había
tan masiva la televisión, no estaba el internet, así que esos eran los centros de encuentro acá, masivos. No, era muy lindo, era muy, muy lindo, hermano. Y rápidamente el argentino, por lo menos cordobés, es sociable, loco, es muy, muy sociable. Vos estás parado en la parada esperando el ómnibus y llega alguien y dice, ¿mucho rato que está? Y empieza la conversa, ¿viste? No, recién. Está feo el día, ¿no? Sí, no, está feo. Y al final te subí y te vas sentado con él, ¿viste? Y acá fue así. Me hice un círculo de amigos, una barra, como dicen acá, ¿viste? Y los quise muchísimo a los muchachos. Y incluso hice algunas canciones, me refería a ellos. Tengo una canción que la subí a la YouTube de mis amigos de Sintra. Y aparte que este es un pueblo muy tranquilo, no tenés que andarte cuidando. Yo vengo de ciudades donde, vos fijate, soy la única casa que tiene barrotes, loco. Porque vivimos con el cuento de que te van a asaltar, se te van a meter a la casa, qué sé yo. Pero llegás acá y no pasa nada. No pasa absolutamente raterías, ¿no? Que te roban la garrafa, qué sé yo, boludeces. Y entonces la seguridad y la tranquilidad. Y después cuando ya me fui en el 91 y volví en 2013, me encontré con mi exnovia del colegio, de la secundaria, y le dije que el único lugar donde podíamos vivir era en Sintra, para estar tranquilo, qué sé yo. Y en 2013 me vine con ella de vuelta. Llegamos al final del panorama regional con una importante convocatoria. 9 y 10 de agosto se realizará en La Boulage una nueva edición de su exposición tradicional de bienes, de servicios, de ofertas gastronómicas, culturales, y también los fierros van a estar presentes en esta exposición que tiene no solamente una gran identidad con el campo, con la producción agropecuaria, sino también con el comercio y la industria locales. Hay que ir diciendo de que están todos los stands totalmente ubicados y vendidos. La gente de la organización espera una gran convocatoria y se la merecen ante tanto esfuerzo. Seguramente estaremos allí conociendo nuevas propuestas que tienen que ver justamente con esta actividad, y seguiremos viendo de qué manera estaremos conociendo todo lo que produce actualmente el campo en materia tecnológica y también en materia de servicios. La propuesta 9 y 10 de agosto en La Boulage, allí estaremos desde el panorama regional. Y para nosotros es todo en esta edición. Hay mucho material que ha quedado, pero lo seguiremos compartiendo en la próxima. Francisco Sierra es mi nombre y lo invito precisamente a que en la siguiente semana sigamos conociendo la potencialidad de nuestro sudeste cordobés desde la República Argentina. Muchas gracias.